Estamos de vuelta en nuestra sala de entrevistas. Ya nos acompaña el embajador del Israel en Ecuador, Zach Sarid. Señor embajador, gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Y quisiéramos conocer justamente qué es lo que se dice en su país, cuál es la posición y la postura tras el ataque histórico que han recibido por parte de Irán. ¿Cómo toman ustedes este ataque bélico? Muy buenos días. Usted tiene razón, fue un ataque histórico por tres razones. Primero, eso fue la primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Irán está atacando a Israel todo el tiempo, pero a través de sus apoderados, que son más que todo Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y las milicias chiitas de Siria y de Irak. Eso fue la primera vez que Irán ataca directamente a Israel. Segunda punta es que la cantidad de los cohetes, de los misiles y de los drones lanzados hacia Israel, la cantidad total fue más de 300 elementos. Eso es una cantidad sin precedencia. Y el tercer punto es el éxito de la interpretación de los misiles y de los drones. Ningún misil o dron llegó hacia el territorio israelí. 99% de ellos fueron interceptados. Señor embajador, ¿por qué hubo este ataque? Para que la gente aquí en el Ecuador lo comprenda perfectamente. ¿Este es un tema religioso, es un tema geopolítico, hay intereses económicos? ¿Por qué hubo el ataque? Hay que preguntar a los iraníes. Yo puedo solamente adivinar. El contexto histórico es que los judíos y los iraníes, o los persas y los israelíes, después de la creación del Estado de Israel, siempre fuimos en muy buen contacto, en muy buenas relaciones, históricamente. Desde los días del Ciro el Grande, hay que buscar en Wikipedia, siempre buenas relaciones. En el año 1977, durante la Revolución Islámica, Khomeini, el primer líder de la Revolución Islámica, decidió que Israel es un enemigo de Irán. Nosotros no sabemos por qué, no tenemos nada que ver con Irán, tenemos 1.500 kilómetros de distancia. Claro, no tienen frontera directa incluso. Claro que no, 1.500 kilómetros de distancia. No tenemos ningún reclamo, ningún problema con los iraníes, con el pueblo iraní que nos apoya a propósito. El problema es el régimen. De hecho, se ha mencionado en varias ocasiones que Irán estaría financiando a estos grupos terroristas que están en Israel y circundando a su país. Absolutamente. Como dije, como mencioné, los apoderados, que son más que todo Hamas, Hezbollah, los hutíes en Yemen y las milicias chiitas, todos son apoderados de Irán. Irán les financia, Irán les entrena, Irán les da apoyo político, Irán los gobierna. Ahora, según analistas, hay tres opciones que tendría Israel como respuesta. Una es atacar directamente también a Irán. La otra, una desescalada, es decir, dejar allí y manejarlo por las vías diplomáticas. Y una tercera es continuar, quizás con más fuerza, en los ataques tanto a Hamas en Gaza y al Hezbollah en Líbano. ¿Conocemos ya, señor embajador, cuál va a ser la postura de Irán? ¿Qué decisión van a tomar? Todavía no conocemos eso. Israel obviamente tiene todo el derecho a responder y también es probable que vamos a responder, pero el gobierno de Israel tiene que decidir. Cuando decidimos, respondemos en el lugar y en la manera adecuada. Y como usted mencionó, obviamente todas las cosas están vinculadas. También estamos todavía en la lucha contra Hamas en la Franja de Gaza, que empezó una guerra contra Israel el 7 de octubre del año pasado, matando 1.200 personas civiles, casi todos, en unas horas, en una mañana. Los rehenes, que son 60 aproximadamente, que permanecen en Gaza? ¿Tienen información de ellos? Claro, estoy llegando a eso todavía, y aunque estamos operando en la Franja de Gaza ya desde hace 6 meses, todavía tenemos 334 secuestrados en la Franja de Gaza. Eso es un símbolo que significa la voluntad que ellos ya regresen a sus casas. Muchos de ellos no son vivos, pero son ahí, 334 secuestrados, y nuestros objetivos en la Franja de Gaza es primero que los secuestrados regresen a su casa y después derrotar a Hamas, derrotarlo militarmente y también políticamente. Ahora, ¿Israel estaría en capacidad de abrirse un frente ya directo con Irán, tomando en cuenta este contexto que usted menciona de lo que pasa en Gaza? En capacidad sí tenemos un ejército muy bueno. Todo el mundo vio anteayer la capacidad de defensa de Israel, que ningún misil o dron llegó a territorio israelí, a propósito con ayuda de nuestros aliados.
pero también tenemos las capacidades de ofensiva también. El asunto es la voluntad. No necesariamente queremos entrar en guerra ahora con Irán, pero eso se queda para decidir todavía. Ahora, sobre justamente el domo de hierro, y vemos en imágenes cómo ustedes bloqueaban estos misiles, se lo ha calificado también por analistas internacionales como un éxito. La pregunta que tienen muchos ecuatorianos sobre todo es si esta es la máxima capacidad del domo de hierro o todavía incluso puede resistir más ataques. Bueno, primero no es solamente el domo de hierro, es un poco complicada, hay algunas capas de defensa. El domo de hierro es lo más conocido porque estamos usándolo más que todo entre amenazas cercanas, por ejemplo, del Líbano y de la Franja de Gaza. Para amenazas que vienen de más lejos, como misiles balísticos, misiles de crucero, usamos otros sistemas. Por ejemplo, el sistema que no tiene un nombre en español, que se llama Arrow, como flecha. ¿Ya? Arrow 1, Arrow 2, Arrow 3, depende de... ¿Y funcionan similar? Funcionan teóricamente similar, pero cuando uno tiene que defenderse contra misiles balísticos o misiles de crucero, no contra cohetes y misiles cercanos como de la Franja de Gaza o del Líbano, necesitamos otro tipo de defensa. Así que tenemos algunas capas de defensa, todos funcionaron muy bien el día de anteayer. Y esto ha llamado la atención al punto de que dicen analistas que varios países podrían buscar esta tecnología que Israel les vende o les capacite justamente como defensa, porque es algo que nunca antes se había visto. Es verdad, después que el mundo pensó que llegamos al fin de la historia, como dijo Francisco Fukuyama, el norteamericano, que predicó el fin de la historia después del colapso de la Unión Soviética, el fin del mundo, o sea, el fin de la historia, todavía no ha llegado. Vemos eso en Europa, en la guerra contra Rusia y Ucrania, y ahora los países de Europa, por ejemplo, entienden que necesitan reforzar sus ejércitos y, verdad, están comprando mucho equipo de defensa, obviamente no solamente de Israel, pero también de Israel. Hace algunos meses firmamos un contrato muy grande con Alemania para que ellos compren el sistema de Arrow, uno de los sistemas de Arrow que mencioné antes. Ahora, hablando del fin del mundo, hay los que mencionan que ya estamos entrando a una tercera guerra mundial. ¿Es apresurado decir eso? Yo no creo que vamos a llegar a este punto. Yo creo que ningún lado tiene el interés. Y aunque los iraníes tienen su agenda y nos están atacando, como dije antes, por Hamas, por Hezbollah, ahora directamente, todavía estoy seguro que ellos no quieren llegar a un punto de una guerra mundial. ¿Y el régimen de Vladimir Putin de Rusia también ustedes consideran que estaría involucrado, tendría intereses en lo que pasa con Irán? El régimen de Putin no estamos en tipo de guerra o conflicto con Rusia, pero Rusia sí es un aliado de Irán. Los iraníes proveen los drones, los mismos drones que atacaron a Israel hace 2 días, son los drones que Rusia usa en su guerra contra Ucrania. En cambio, el aliado de ustedes es Estados Unidos. Hace unos minutos mostrábamos que la Casa Blanca ha dicho que se debe evitar que el conflicto escale más. Quisiéramos conocer si ustedes sienten que hay respaldo de parte de la comunidad internacional, de la ONU, de organismos internacionales, y si tienen contacto o reuniones con ellos, por ejemplo. Bueno, primero hay que separar entre la ONU y sus instituciones y contra el resto del mundo de la arena internacional y los otros países. Con la ONU siempre tenemos problemas simplemente porque la ONU está controlado. Está controlado por 22 países árabes, 57 países musulmanes, 120 países no alineados. No todos son contra Israel, claro que no, pero muchos sí. Y eso significa una mayoría automáticamente contra Israel. También si la ONU decide mañana que somos marcianos, eso va a pasar por la ONU. Ahora, bilateralmente, la situación es totalmente distinta. Sí tenemos apoyo de nuestros aliados, Estados Unidos, como usted mencionó, más que todo, también aliados europeos. También en América Latina también tenemos aliados. Tuvimos o recibimos mensajes o comunicados de apoyo. Ecuador también También de Ecuador, justo llegó a eso. De Ecuador recibimos mensajes o comunicados de apoyo del mismo presidente, de la Cancillería, del presidente de la Asamblea Nacional y de otros. ¿Y sus vecinos, en cambio, en Medio Oriente, cómo está la relación en estos momentos con ellos? Bueno, si hablamos un poco en general, desde años tenemos un acuerdo de paz con Egipto, que es el país árabe más grande, más poblado. Tenemos también acuerdo de paz con Jordania,
que manifestó su apoyo, digamos, a Israel hace 2 días, porque algunos de los drones fueron bajados por la misma Jordania. Y tenemos también acuerdos de paz con Marruecos, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein y con Sudán. Y tuvimos un proceso de acercamiento con Arabia Saudita, que terminó el 7 de octubre con el ataque de Hamas, el 7 de octubre del año pasado, pero estoy totalmente seguro que cuando termine la guerra en la Franja de Gaza vamos a seguir el acercamiento y vamos a firmar otro acuerdo de paz con Arabia Saudita. Esto va a significar una revolución en el Medio Oriente, porque después de eso vamos a tener relaciones de paz con los 2 países árabes más grandes y más importantes, Egipto y Arabia Saudita. ¿Está cerca el fin de la guerra en Gaza? No sabemos, esperamos que sí, eso depende más que todo de Hamas. A mí personalmente no parece muy cerca, porque Hamas es muy insistente, se dice, ¿no? Es un grupo fundamentalista, extremista, que no piensa como ustedes o como yo. Ellos están listos a morir, pero no devolver a los secuestrados y no ceder a su control en la Franja de Gaza. Y lastimosamente la cantidad de víctimas mortales que están cobrando y de lado y lado. Bueno, le agradecemos muchísimo al embajador de Israel en el Ecuador. Señor embajador, gracias por su tiempo aquí. Y con esto entonces nos vamos a una pausa y volvemos con más información en Noticias 7.